En este vídeo vamos a enseñar dos imágenes, dos capturas, la de un dentón que entra a la espera y la de un mero de 30 kilos. Este vídeo está grabado por el pescador Edu Falcón, pescador sevillano, que a pesar de vivir a más de 100 kilómetros de costa, cada vez que puede se dirige al mar a pescar. Pues aquí vemos cómo está descendiendo y cómo en pleno descenso ya vemos que está ese pez pasto, todos esos pececillos pequeñitos que sirven de comezón, sirven de comida para los grandes depredadores, están muy arriba, están muy altos, lo que puede significar que aquí abajo tengamos dentones o corvinas o algún otro tipo de depredador, que en este caso vemos dentones. Ahí al fondo ya se ha visto un dentón, por lo que Edu se aproxima a esas piedras para poder esconderse un poquito y a ver si así consigue que se acerquen. Y mirar, ahí vienen. Ahí le va entrando el primero, el cual ha doblado y de cara viene uno. Mirar ese puntito blanco que viene. Ha doblado a la distancia justa para que llegara al fusil. Como siempre los dentones tienen esa arrancada brutal, pero por suerte por Edu no ha encontrado una cueva donde esconderse. Por lo tanto, se lo va a poder llevar para arriba en la primera bajada. Recordamos que los dentones suelen tener esa gran arrancada. Muchas veces ellos mismos se rajan. Y si tienen un buen disparo, es fácil que te lo consigas, pero si tiene un mal disparo, probablemente se raje y se escape. Normalmente se meten en las cuevas y ahí pues puedes volver a bajar, rematarlo y sacarlo. Pero a estas profundidades la verdad que es un poquito problemático tener que volverlo a bajar a por él. Y más con las fuertes corrientes que hay en esta zona. Aquí vemos como Edu ya está recuperando ese dentón y ya lo tiene aquí arriba. Vemos que no es un dentón de los más grandes que hay, pero sí de muy buen porte, ¿eh? Nosotros siempre decimos una cosa, es igual de difícil normalmente coger un dentón de medio kilo que uno de 8 kilos. Desde pequeñitos los dentones son uno de los pescados más avispados que hay y cuesta cogerlos. Qué colores más bonitos tiene, ¿eh? Que nada, este nada más caer, lo vi y se quedaba ahí en la distancia, me refugié un poquito y empezó a entrarme. Y ahora justo cuando me venía entrando, me entra otro de cara, pero otro entró muy rápido y este venía por mí. Total, los esperé y cayó. Los dos eran más o menos del mismo porte. Tuyo, ¿vale? Un momentito, ¿vale? Vale. Ya. Pues bueno, ahí Edu le ha contado ese lance a Raúl que estaba haciendo en ese momento de barquero. Y así lo hemos podido todos escuchar. Pues lo que pasa muchas veces es que le damos a las cámaras y bajamos y creemos que está grabando y al final no graba. Pues esto es una de esas ocasiones. Y encima disparas a un gran mero, a un mero que pesó 30 kilos. Pues a Edu le pasó. Pero bueno, en la segunda bajada le dio y con eso nos grabó el remate. Ahí delante, debajo de esa cornisa, estaba el mero de 30 kilos, que él disparó y salió por el otro lado, ahí, justamente en esa oquedad. El mero corrió para adentro y salió por el otro lado de la cueva. Pero claro, esa cuerda no le dejó irse y esconderse muy lejos, porque ahí lo tenemos, hasta donde llegó. Un gran mero. Aquí vemos como Edu pues ha bajado,
se ha acercado hasta donde estaba el mero y ha conseguido realizar un segundo disparo para rematar. Estamos hablando que está por debajo de los 30 metros, y entonces pues resulta difícil trabajar ese pescado cuando has caído tan lejos de la zona y has tenido que nadar más de 10 metros para llegar a donde está el mero. Es mejor no apurar y volver a realizar otra nueva bajada. Y aquí nuevamente pues lo vemos preparado otra vez para descender. Es lo que tiene estos grandes meros, que por poco que se encueven, todo se pone en contra y hay que hacerle varias bajadas. Lo mejor, cuando le dan el disparo perfecto, sale con la varilla y se lo llevan para arriba. Hay grandes pescadores que es raro la vez que fallan. De hecho, lo estamos muy acostumbrados a verlo en este canal. Nuevamente ha bajado y esta vez aún más lejos que el anterior. Por lo tanto, tiene que buscar dónde están esas piedras, que es allí enfrente donde se ven, y nadar por el fondo todos estos metros hasta llegar donde está el mero. A estas profundidades no es fácil, por lo que cuando llegue donde está el mero ya estará bastante cansado para poder bregar con él. Aquí vemos la cuerda del primer fusil. Lo que hace es cortarla directamente para que ese fusil se quede colgando en la boya donde está amarrado e intentar sacar el mero, el cual está atrapado con esas espinas y no sale. Hay que conseguir tirar para atrás de él y sacarlo, como acaba de hacer ahora. Al salir ha pegado un buen tirón para atrás, consiguiendo liberar ese mero. Qué largas hacen estas subidas, ¿eh? Casi 1 minuto 50 segundos de apnea, nadando por el fondo a esas profundidades. Ya vemos como la boya ha quedado suelta. Y aquí pues a enseñar el mero. El mismo Edu está impresionado con lo grande que es el mero. Mirad qué tamaño tiene, ¿eh? Qué cola. Y esas espinas con las cuales estaban ahí aguantados en la piedra. Voy a conseguir sacarlo. Y ahí va. ¡Qué burra! Pues bueno, con esto despido el vídeo. Que espero que os guste. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.